Saludos suscriptores, ¿cómo está? Espero que bien, bastante bien. Hoy hablaré sobre qué villanos de diferentes mundos hubiera sido un gran villano para The Walking Dead. Espero que disfrute mucho este video. Puesto número 1. Joseph Seed de Far Cry 5 habría sido un villano en The Walking Dead. Esto es realmente interesante. Honestamente, creo que definitivamente encajaría perfectamente en el mundo de The Walking Dead. Por un lado, tiene los pies en la tierra debido al entorno del que proviene. No es un traficante internacional como Isaac It. No es un líder pirata como Baas. Ciertamente no es un dictador como Pagan Min o Antonio Castillo. Es solo un predicador religioso que resultó ser muy influyente dentro de su comunidad, tanto que hizo que los que se oponen a él le temieran. Si alguien que no ha jugado a Far Cry 5, esta parte es un spoiler. Durante los eventos del juego, José profetizó que el fin de los días pronto llegaría, y por lo tanto, formó la Puerta del Edén, su culto, para convertir a la gente a sus creencias, y aquellos que no estaban de acuerdo con él eran pecadores al final del juego. Su profecía se hace realidad cuando una bomba nuclear golpea las montañas del condado de Ope. El razonamiento es desconocido, pero las pistas en las transmisiones de radio/televisión dan una idea. Después, sobrevive al colapso y continúa prosperando con su culto en el páramo apocalíptico. Su arquetipo podría aplicarse a los villanos reales de The Walking Dead. Dirige su propio culto, como Alpha con los susurradores. Subyuga a la mayoría de los ciudadanos del condado de Ope, como Negan lo hizo con las comunidades. Y se muestra que tiene poco remordimiento por sus acciones y justifica sus razones para ser como es, como el gobernador. Si fuera un villano real dentro de la tradición de The Walking Dead, probablemente habría estado en el nivel de peligro de Negan. José tiene su propio ejército de seguidores y tiene animosidad hacia aquellos que se oponen a él. En el puesto número 2. El Joker de El Caballero Oscuro, 2008, habría sido un villano en The Walking Dead. El Joker de El Caballero Oscuro, 2008, sería un villano fascinante y apropiado en el universo de The Walking Dead, aunque se destacaría de maneras únicas en comparación con los otros antagonistas. Estas son algunas de las razones por las que encajaría como villano en el mundo de The Walking Dead. Número 1. Naturaleza caótica y guerra psicológica. El Joker se nutre del caos, la anarquía y la manipulación, rasgos que lo harían particularmente peligroso en el mundo de The Walking Dead. En un entorno postapocalíptico donde las personas ya están lidiando con la supervivencia, la pérdida y los dilemas morales, el Joker podría explotar sus vulnerabilidades, enfrentando a los supervivientes entre sí. Sus tácticas probablemente tendrían menos que ver con la fuerza bruta, como muchos villanos en The Walking Dead, y más con la manipulación psicológica, al igual que Negan o el gobernador, pero con un giro más impredecible y siniestro. Número 2. Prosperar en la desesperación. El Joker siempre ha sido un personaje que prospera en entornos donde las normas sociales han colapsado. El apocalipsis zombie es el escenario definitivo para ese colapso. Sin gobierno, leyes o civilización que lo detuvieran, podía llevar la fragilidad de la humanidad a sus límites, creando experimentos de sufrimiento y caos para divertirse. Probablemente vería el apocalipsis zombie como una broma en sí misma, algo que revela lo absurdo y la fragilidad de la sociedad humana, e incluso podría ver a los caminantes como parte del caos natural que está tratando de propagar. Número 3. Manipulación de grupos de supervivientes. Al igual que manipuló el inframundo de Gotham en El Caballero Oscuro, el Joker probablemente se infiltraría en grupos de supervivientes, abriendo brechas entre sus miembros. Explotaría las inseguridades, el miedo y las dinámicas de poder para separar a las comunidades desde dentro. Su fortaleza es encontrar debilidades en sistemas e individuos, y los grupos fracturados en The Walking Dead serían los principales objetivos de sus juegos. El disfrute del Joker de causar conflictos internos podría incluso superar el nivel de sadismo que se ve en villanos como el gobernador o Negan. Número 4. Falta de un objetivo claro. Una de las cosas aterradoras del Joker es que carece de un objetivo convencional. En El Caballero Oscuro, su objetivo era demostrar que todo el mundo podía caer en la locura en las circunstancias adecuadas. En The Walking Dead, sus motivos podrían ser llevar a la humanidad a su punto de ruptura, no para beneficio personal, sino simplemente para demostrar que el orden, la ética y la moralidad son ilusiones. A diferencia de los villanos de The Walking Dead que buscan el poder, como Negan o el gobernador, el Joker no estaría interesado en gobernar o construir algo.
Su único interés sería la destrucción, el caos y demostrar que la supervivencia en sí misma no tiene sentido en el gran esquema de las cosas. Número 5. Uso de zombies. Es probable que el Joker encuentre una manera de usar caminantes como parte de sus juegos caóticos, tal vez colocando trampas elaboradas u orquestando situaciones en las que los personajes deben elegir entre salvar a sus seres queridos o escapar de una horda. Incluso podría ver a los zombies como extensiones de su filosofía caótica, seres sin mente despojados de humanidad, que sirven como otra capa del humor negro en el que se deleita. Número 6. Terror sin código moral. Muchos villanos de The Walking Dead todavía operan con algún tipo de código moral o final de juego, sin importar cuán retorcido pueda ser. El Joker, sin embargo, carece de un verdadero código moral. Su imprevisibilidad y deseo de llevar a las personas a sus límites psicológicos y emocionales lo convertirían en un antagonista mucho más peligroso y aterrador, ya que nadie podía razonar con él o predecir su próximo movimiento. Sus famosos escenarios de experimento social, como en El Caballero Oscuro con los 2 barcos o su plan para Abaddon, podrían traducirse en The Walking Dead en pruebas de supervivencia extremas. Por ejemplo, podría enfrentar a los grupos de supervivientes entre sí o obligarlos a tomar decisiones horribles e imposibles que desentrañen su sentido de humanidad. Número 7. Dinámica de personajes. Las interacciones del Joker con otros personajes icónicos de The Walking Dead serían convincentes. Personajes como Rick Grimes, que lucha por mantener su moralidad, encontrarían al Joker particularmente desafiante porque el Joker constantemente intentaba empujar a Rick a cruzar las líneas éticas. Daryl Dixon, con su naturaleza más cínica y ruda, podría ver a través de los trucos del Joker, pero aún así podría ser llevado a sus límites. Personajes como Negan, que comparten algunas tendencias caóticas, podrían incluso admirar o temer los métodos del Joker, lo que lo convierte en una dinámica de villano interesante. En resumen, el Joker de El Caballero Oscuro sería un villano inquietante e impredecible en The Walking Dead, combinando la guerra psicológica, el amor por el caos y su desprecio por la vida humana de una manera que aterrorizaría y desestabilizaría a los supervivientes restantes. Su falta de motivaciones claras y su alegría en la destrucción lo diferenciarían de otros villanos de la serie, convirtiéndolo en una amenaza mucho más existencial y filosófica. En el puesto número 3, Raúl Menéndez de Black Ops 2 habría sido un villano en The Walking Dead. Raúl Menéndez de Call of Duty Black Ops 2 es un personaje complejo impulsado por un profundo trauma emocional y un deseo de venganza contra las injusticias que enfrentan su familia y su gente. Si existiera en el mundo de The Walking Dead, ciertamente podría ser visto como un villano, pero con capas que podrían hacerlo más convincente que un antagonista típico. Posibles rasgos villanos. Naturaleza manipuladora. La capacidad de Menéndez para manipular a los demás para sus objetivos podría traducirse bien en el ambiente despiadado de The Walking Dead. Podía explotar los miedos y las alianzas de la gente para ganar poder. Motivado por el trauma, su historia de fondo de pérdida y sufrimiento podría resonar en un mundo postapocalíptico, lo que hace que sus motivaciones sean identificables, incluso si sus métodos son despiadados. Habilidades de liderazgo. Las cualidades de liderazgo de Menéndez podrían permitirle reunir a un grupo, lo que podría provocar conflictos con los personajes principales. Conflictos potenciales. Moralidad versus supervivencia. La voluntad de Menéndez de hacer lo que sea necesario para lograr sus objetivos podría chocar con personajes como Rico Michonne, que a menudo luchan por mantener su humanidad en un mundo brutal. Batallas ideológicas. Su visión del mundo podría crear conflictos ideológicos con grupos que priorizan la comunidad y la cooperación sobre la venganza y el poder. En resumen, Raúl Menéndez podría servir como un villano formidable e intrigante en The Walking Dead, aportando una mezcla de venganza personal y astucia estratégica a la narrativa. En el puesto número 4, Oswald Cobblepot de la serie de televisión Gotham habría sido un villano en The Walking Dead. Oswald Cobblepot, también conocido como el Pingüino, es un personaje complejo de la serie de televisión Gotham, conocido por su astucia, ambición y naturaleza despiadada. Si se le colocara en el universo de The Walking Dead, ciertamente podría encarnar rasgos de villano, pero su papel probablemente diferiría significativamente de los antagonistas originales del programa. Puntos clave. 1. Instintos de supervivencia. El ingenio y la capacidad de Cobblepot para manipular a los demás le permitirían navegar por el paisaje postapocalíptico de manera efectiva.
Probablemente formaría alianzas para asegurar el poder y los recursos. 2. Ambigüedad moral. Al igual que algunos personajes de The Walking Dead, Cobblepot opera en tonos de gris. Su disposición a traicionar a otros para su beneficio podría convertirlo en un antagonista formidable. 3. Estilo de liderazgo. En The Walking Dead, muchos villanos tienen un culto a la personalidad. El carisma y la mente estratégica de Cobblepot podrían permitirle atraer seguidores, similares a líderes como Negan o el Gobernador 4. Conflicto con los protagonistas. Su ambición podría llevar a un conflicto directo con personajes como Rick Grimes o Daryl Dixon, creando una lucha de poder que podría ser fundamental para la historia. 5. Profundidad del personaje. La historia de fondo y las motivaciones de Cobblepot agregarían profundidad a la narrativa, explorando temas de lealtad, traición y los extremos a los que uno llegará para sobrevivir. En resumen, si bien Oswald Cobblepot encajaría bien en The Walking Dead como villano, sus características únicas crearían un tipo diferente de amenaza en comparación con los antagonistas existentes en la serie.